No entiendo cómo sigo respirando. Estoy metido en el hueco estrecho detrás del calentador de agua en el cuarto de lavado. Las luces de toda la casa se apagaron de golpe hace 5 minutos, pero la pantalla de mi televisor en la sala sigue arrojando un resplandor estático y azulado que se filtra por debajo de la puerta. Desde el pasillo llega un sonido insoportable, el crujido digital de unos pasos pixelados que distorsionan el aire, acompañado por el roce de metal pesado contra las paredes. El juego se rompió por completo. La simulación cobró vida y sabe perfectamente en qué rincón me estoy escondiendo. Tengo el celular en la mano, con la pantalla al mínimo de brillo, intentando redactar esto antes de que los cables de mi consola terminen de cobrarme la factura. Necesito dejar constancia de lo que descubrí en ese maldito disco. Todo comenzó esta tarde debido a mi obsesión con las artes marciales mixtas. No me pierdo ningún evento numerado de la empresa y paso casi todas mis noches libres perfeccionando mis combinaciones en las consolas de última generación. Buscando unas herramientas viejas en el rincón más oscuro y húmedo de mi ático, debajo de una pila de periódicos viejos de los años 90, encontré un estuche de Blu-ray genérico. El plástico estaba carcomido por la humedad y no tenía carátula oficial. En su lugar, alguien había pegado un pedazo de cinta de aislar negra con letras borrosas escritas con corrector blanco, UFC 5, de PACT. Pensando que era una copia de desarrollo filtrada o algún parche extraño de texturas que alguien guardó ahí arriba, decidí meterlo a la bandeja del lector. Quería relajarme un rato y programar un combate rápido en el modo exhibición. Fue el peor error de mi vida. La interfaz cargó de una forma extraña, saltándose por completo las pantallas de presentación de EA Sports y los menús de configuración. Me mandó directo a la cuadrícula de selección de la división de peso pesado. Buscando asegurar una victoria rápida con buen alcance, elegí de inmediato a Jon Jones. Pero en cuanto mi cursor se fijó, la inteligencia artificial no me dejó elegirle un rival. El indicador del segundo jugador se movió de forma errática, dando saltos digitales violentos hasta detenerse en una casilla vacía, un recuadro sin imagen al fondo del menú. Al seleccionarse, la pantalla parpadeó en un tono verdoso enfermizo y el nombre del oponente apareció como un error de código, el peleador maldito. El modelado del personaje en el fondo de la pantalla era escalofriante, no tenía ropa de marca, ni tatuajes, ni rostro. Era una masa antropomórfica completamente negra, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad y lo hubiera rellenado con carbón digital puro. Al revisar sus estadísticas de combate, mi pantalla parpadeó. Mientras que los campeones del juego están topados en un rango estricto de 5 estrellas, esta anomalía rompía la interfaz mostrando 6 estrellas carmesí que goteaban píxeles en el borde superior. Al iniciar el asalto en el octágono virtual, el referee ni siquiera pudo dar la señal de inicio. El peleador maldito congeló mis movimientos. Cruzó los metros de distancia que lo separaban de mi peleador con un desplazamiento tan veloz que el motor gráfico sufrió un desfase físico, dejando una estela de estática a su paso. Su velocidad para golpear superaba por mucho cualquier animación normal del juego. En apenas 3 segundos de simulación, la criatura destruyó por completo a Jon Jones de una forma atroz. Esquivó el espacio de defensa y le conectó un puñetazo directo al rostro que fracturó el cráneo del personaje en un modelado hiperrealista de huesos rompiéndose, salpicando la lona blanca con un fluido denso. Acto secreto, la silueta negra tomó a Jones por las piernas y lo azotó repetidamente contra la reja del octágono hasta arrancarle los brazos del torso digital, dejando el cuerpo inerte flotando en un bug gráfico sangriento. Me quedé helado en el sillón, con el control vibrando sin parar en mis manos flojas. El entorno cambió de golpe sin pasar por pantallas de carga. El octágono se expandió hasta convertirse en una especie de coliseo romano subterráneo, cubierto por una neblina densa y rodeado de gradas vacías que parpadeaban con errores de textura. Una cinemática interactiva comenzó a reproducirse. Desde los túneles de acceso, 10 de los luchadores más letales del roster de la organización aparecieron en el escenario para hacerle frente a la anomalía, todos portando objetos contundentes de un modo de juego que jamás había visto implementado. Alex Pereira avanzaba arrastrando un mazo de piedra maciza, Tito Ortiz empuñaba una cadena pesada de hierro, Sean O'Malley llevaba un bate de béisbol envuelto en púas de alambre. Khabib Nurmagomedov sosteniendo un hacha militar de doble filo y Max Holloway empuñaba un grueso tubo de metal galvanizado. Detrás de ellos venían Kamaru Usman con un machete oxidado, Dustin Poirier con una porra de acero, Ilia Topuria portando un mazo de demolición. Israel Adesanya con una lanza de madera astillada y Charles Oliveira empuñando una barra de hierro afilada.
Al verse rodeado por los 10 atletas, el peleador maldito emitió un chirrido sónico a través de los altavoces y materializó su propia herramienta distintiva. Un enorme guantelete de hojas cortantes hecho de metal corroído y cuchillas dentadas que parecían hacer directamente de los huesos de su brazo derecho. La simulación se transformó en una carnicería masiva. Los 10 luchadores arremetieron al mismo tiempo en una batalla campal caótica, arrojando escombros y combinando técnicas de sumisión modificadas. Pereira logró esquivar un zarpazo y conectó un mazazo brutal en el omóplato de la silueta negra, pero el monstruo se giró con unos reflejos mecánicos inhumanos. Usando su guantelete cortante a una velocidad que distorsionaba los fotogramas del televisor, rebanó el pecho de Pereira de un tajo limpio que expuso sus costillas digitales. Khabib Nurmagomedov intentó bloquear con su hacha, pero la silueta negra destruyó el arma de un revés y le decapitó de un solo giro descendente de su guantelete, haciendo que la cabeza del avatar rodara por el suelo. Sean O'Malley intentó conectar un golpe con su bate de púas, pero la criatura esquivó hacia un lado y le fracturó las extremidades inferiores con una patada baja que sonó como madera astillándose. Para luego enterrarle las navajas directamente en el cráneo mientras caía. Max Holloway avanzó balanceando su tubo de metal, logrando conectar en el rostro sin facciones de la criatura, pero el peleador maldito lo tomó del cuello con su mano libre y le hundió la barra de metal galvanizado a través de los ojos. Tito Ortiz intentó rodearlo con la cadena de hierro, pero el monstruo tiró del metal con tanta fuerza que desmembró los hombros de Ortiz antes de partir su torso a la mitad con las hojas cortantes. Kamaru Usman y Dustin Poirier atacaron de frente con el machete y la porra, la anomalía bloqueó ambos impactos con su guantelete, pateó a Usman con tanta violencia que destrozó su caja torácica por completo. Y a Poirier le enterró las navajas en la base del cuello, desgarrando su tráquea virtual. Ilia Topuria intentó un golpe de demolición con su mazo, pero la velocidad supersónica del rival lo dejó desarmado, la silueta le arrebató el arma pesada y le aplastó la cabeza contra la lona de un solo golpe. Israel Adesanya y Charles Oliveira intentaron una última combinación con la lanza y la barra de hierro, el monstruo esquivó el ataque marcial de Oliveira, le arrebató la barra y se la clavó en el pecho a Adesanya, dejando a Oliveira completamente indefenso antes de rebanarlo de arriba a abajo con las cuchillas dentadas. Los 10 cuerpos de la élite de las artes marciales mixtas yacían despedazados en el suelo. Justo cuando pensé que todo había terminado, el juego emitió un estruendo metálico y las puertas de hierro del Coliseo se vinieron abajo. Un nuevo contingente de leyendas irrumpió en la arena, todos equipados con armas cuerpo a cuerpo letales y con las texturas de sus rostros cargadas de una furia asesina. Al frente marchaba Francis Ngannou arrastrando un enorme martillo de forja, seguido por Fedor Emelianenko empuñando una maza militar estriada, Kevin Randleman con un hacha de doble filo, Kevin Kerr portando una pesada porra claveteada. Quinton Rampage Jackson con unas brutales cadenas con ganchos de carnicero, Daniel Cormier con un pico de minería, Caín Velázquez sosteniendo una pesada alabarda de combate, el gigantesco Jon Mancho con un espadón. Alexander Gustafsson empuñando una fina espada vikinga, y un desquiciado Khamzat Chimaev armado con un par de dagas de trinchera. Estaban totalmente dispuestos a darle una batalla encarnizada al monstruo de 6 estrellas. El choque fue titánico. Ngannou abrió el asalto con un golpe demoledor de su martillo que hizo tambalear a la anomalía, agrietando el suelo virtual. Chimaev, gritando furioso con un audio saturado, se arrojó al frente con un tacleo salvaje, clavando sus dagas en los muslos de la silueta para inmovilizarla. Mientras Gustafsson aprovechaba su alcance para conectar cortes profundos en los costados del enemigo con su espada. Caín Velázquez y Rampage Jackson coordinaron sus ataques por los flancos, las cadenas de Rampage se enredaron en el brazo izquierdo de la silueta negra mientras Velázquez enterraba la punta de su alabarda en su espalda. El peleador maldito rugió con una onda de audio ensordecedora. Con un violento jalón que desmembró por completo los brazos de Rampage desde las articulaciones, se liberó y arremetió con un tajo furioso de su guantelete cortante directo hacia el rostro de Fedor Emelianenko. Con movimientos de esquiva perfectos y fluidos, el legendario peleador ruso anticipó el golpe y se agachó en el último milisegundo. La trayectoria del guantelete continuó de largo y el monstruo impactó de lleno contra uno de los muros masivos de concreto armado que sostienen el techo del Coliseo. El golpe casual de la criatura fue tan absurdamente destructivo que el concreto sólido se pulverizó al instante, provocando que la estructura colapsara en un estallido de polvo y bloques que sepultaron instantáneamente a Gustafsson y a Velázquez bajo los escombros, aplastando sus avatares virtuales bajo toneladas de piedra digital.
Fedor aprovechó el impacto para contraatacar, demostrando por qué era el último emperador. Desató una combinación técnica impecable con su maza militar, conectando golpes brutales en el torso del monstruo que hicieron saltar chispas de estática negra. Fedor le plantó cara por mucho más tiempo que los demás. Utilizando proyecciones de Sambo modificadas para azotar a la anomalía contra el suelo y esquivando los brutales ganchos supersónicos del peleador maldito con un cabeceo perfecto que me hizo saltar del sillón. Chimaev regresó al combate con un salto salvaje, distrayendo al monstruo al enterrar una daga en su cuello digital. Sin embargo, la ventaja no duró. El peleador maldito activó sus agarres prohibidos, con la mano libre atrapó a Chimaev en el aire por el rostro y cerró el puño con tanta fuerza que reventó el cráneo del personaje, arrojando su avatar mutilado a un lado. Fedor continuó la batalla en solitario, bloqueando las cuchillas dentadas con el mango de su maza y logrando abrirle una brecha digital en el pecho al monstruo. Pero la resistencia de 6 estrellas terminó por imponerse. En un intercambio rápido a corta distancia, el guantelete cortante superó la defensa de Fedor, atravesando su abdomen de un solo golpe limpio que le extrajo las entrañas virtuales. El ruso cayó de rodillas, manteniendo la mirada firme en la pantalla mientras su barra de vida se extinguía por completo. El colosal Jon Manchoi intentó partir al monstruo con su espadón, pero la silueta esquivó el filo, escaló su enorme torso y le rebanó la cabeza desde la nuca. Kevin Randleman y Daniel Cormier atacaron juntos con el hacha y el pico, pero el peleador maldito contrarrestó el movimiento marcial con un doble tajo que mutiló las piernas de Cormier y le partió el torso a Randleman a la altura de la cintura. Finalmente, Francis Ngannou y Kevin Kerr intentaron un último golpe desesperado con el martillo y la porra, pero la anomalía esquivó ambos metales pesados en un parpadeo. Perforó el pecho de Kerr con sus garras y usó las hojas de su guantelete para rebanar a Ngannou en múltiples pedazos verticales, dejando la arena en un silencio sepulcral. La cámara del juego realizó un corte brusco hacia el centro del octágono en ruinas. Dana White, el presidente de la organización, apareció amarrado a una silla de tortura de metal, con cables de datos que le quemaban la piel. El peleador maldito se acercó caminando de forma pausada, dejando un rastro de ceniza en el suelo. Con una crueldad explícita que me revolvió el estómago, el monstruo levantó su brazo derecho y enterró las hojas dentadas de su guantelete directo en el esternón de Dana White. El sonido del juego reprodujo el crujido desgarrador de las costillas siendo forzadas hacia afuera, vaciando el interior del torso sobre la lona en un despliegue de gore hiperrealista. Los gritos del personaje virtual eran tan agudos y reales que hicieron vibrar los cristales de la ventana de mi cuarto. En cuanto el cuerpo de Dana White quedó inmóvil, la transmisión se cortó. El televisor mostró un fondo negro absoluto donde comenzó a titilar un cuadro de diálogo con letras de molde rojas que decía de forma fija: "Sigues tú". El pánico físico me sacó del trance. Con el corazón golpeándome el pecho, me arrojé hacia el mueble de la televisión y presioné con fuerza el interruptor físico del aparato. La pantalla se apagó, dejándome a oscuras, pero el alivio duró apenas un milisegundo. Justo en ese instante, un cortocircuito violento hizo tronar los fusibles de la caja principal de mi departamento, apagando todas las bombillas y sumergiéndome en una penumbra total. Fue ahí cuando escuché el crujido inconfundible del cuero de mi sillón hundiéndose bajo un peso muerto. Encendí a toda prisa el flash de mi teléfono celular y apunté hacia el centro de la sala. En medio de los escombros de mi alfombra estaba de pie la silueta de 6 estrellas, completamente tridimensional. Con sus ojos vacíos fijos en los míos y las cuchillas del guantelete goteando un fluido oscuro que humeaba al tocar el suelo de mi departamento. Corrí por mi vida hacia el cuarto de lavado y me metí detrás del calentador, atrancando la puerta con lo que pude. Y ahora estoy aquí. Ya no escucho pasos, el silencio exterior es denso, pesado, cargado con un olor penetrante a ozono y circuitos quemados. La temperatura de la habitación está bajando rápidamente y los bordes de la puerta de madera empiezan a tornarse de un color gris mate, perdiendo sus texturas como si la realidad misma se estuviera borrando. Sé perfectamente que la puerta no lo va a detener. La simulación terminó, el contrato se cerró y él está aquí para cobrar la última pelea de la cartelera. Me despido de ustedes. No intenten jugar este disco.